cielo peruano parecía gritar y abrirse dejando caer una torrencial e incesante lluvia. Hoy se está desquitando la naturaleza con Chulucanas. Piura, Tumbes, Lambayeque y Trujillo. Todo el norte quedó seriamente afectado por las inundaciones, con casas destruidas y sembríos dañados. Bueno, las cosas lo hemos rescatado, lo que hemos perdido es la casa. La naturaleza humana enfrentándose a la fuerza de la naturaleza, que también afecta al centro y sur del Perú, con 11 regiones en emergencia por un niño que nadie esperaba. Marzo del 2017, más de 60 muertos y miles de damnificados. El niño empezó azotando la costa norte peruana y continúa avanzando, causando destrozos también en el centro y sur del país. Tras 20 años, el niño parece hacernos pasar la misma historia. En los próximos minutos, conozca un fragmento de la difícil situación que afronta el país a causa del niño costero. Desde 1997 y 1998, el niño no se atrevía a llegar a la capital del Perú. Bastó una noche. Los ríos cobraron fuerza con las lluvias en Cántaro, Matucana, Santa Eulalia y Chosica. 6 quebradas se activaron en un solo momento en el distrito chosicano y 3 en Chaclacayo. El agua llegó en forma de huaico, aumentando el caudal del río Huaycoloro, que corría con fuerza al encuentro del río Rímac, que terminó desbordándose a la altura de la avenida Ramiro Prialé. La desgracia había llegado a Lima. El niño costero ya amenazaba toda la región norte, pero fue apenas esta semana que el país parecía desbordarse en un instante. El río Rímac se apoderó de varias calles de Huachipa. En estos momentos que hay personas que ya han empezado a evacuar sus viviendas con todas sus cosas. La necesidad por llegar hasta sus hogares llevó a muchos a intentar cruzar de esta forma. ¿Ha trasladado a su menor hijo en hombros? ¿No le daba miedo de que tal vez se la única solución, porque todas mis cosas le he subido a la parte alta, pero ya estaba aumentando el agua hacia arriba, entonces yo tenía que prevenir con mi hijo más que todo. Este hombre se aferra con todas sus fuerzas a la soga, tratando de cruzar el caudal desbordado del río Hablador. Atrás de él, exponiendo su vida, un policía evita que sea arrastrado. Sin embargo, el caudal termina venciendo. Afortunadamente, solo metros después, la mano de otro poblador rescata al efectivo del torrente. Esta es la situación de desesperación que se vivió en Huachipa y Carapongo. Incluso la maquinaria pesada desplegada en la zona para retirar los escombros sirvió para rescatar a los atrapados. Hay una señora embarazada. ¿Una señora embarazada? ¿Dónde está usted? Señora, usted está embarazada. Bueno, la señora afortunadamente se encuentra a salvo, está en estado de gestación. De manera, la policía de los alcoholes retiran a esta persona que ha sido sacada de una vivienda de Santa María Baja, aquí en el distrito de Huachipa. Una explanada totalmente inundada por el lodo en Carapongo sirvió de pista de aterrizaje de los helicópteros con los que la policía rescató a la población. Muchos perdieron hasta sus casas. Solo rescataron lo realmente importante, la vida de quienes más aman. Felizmente lo han rescatado. Sí, pues gracias, muy agradecido yo porque estábamos preocupados totalmente, no hemos dormido dos noches ya. Lo que importó en la emergencia fue salvar todas las vidas, incluso la de ellos. Esta madre de familia rompe en llanto. Pasó una noche esperando que la ayuda llegue y cuando esta llegó, no olvidó a sus 2 mascotas. Se han demorado mucho desde ¿Cuánto ayer. tiempo han estado? Desde ayer estamos de hambre, de sed. Toda la casa se ha hecho y nada, los negocios. El Huaycoloro intentó llevarse el puente que conecta a la entrada de Huachipa con San Juan del Lurigancho. Apenas un mes antes, sus aguas lograron mover el puente que lleva su nombre en el distrito más populoso de la capital mineña, una estructura de casi 50 toneladas de peso. ¡Hay una persona ahí! Doblegada por el desastre, y cuando todo parece perdido, un esfuerzo casi sobrehumano, un milagro se levanta de entre los escombros y logra sobrevivir. Evangelina Chamorro Díaz se ha convertido en la imagen de lucha de cada compatriota frente a la emergencia que se registra en el país. Ella se salvó de morir en el Huayco de Punta Hermosa.
Hay una situación crítica también en Punta Hermosa y San Bartolo. Tememos que ahí pueda haber habido riesgo de vidas humanas. Un menor de edad y una niña de 6 años no corrieron la misma suerte que Evangelina. Ambos fueron arrastrados por uno de los huaicos que vieron pasar los vecinos de Punta Hermosa. Piura es la región más golpeada, donde han caído las peores lluvias de los últimos 50 años. La región ya llevaba varios días inundada por las precipitaciones, cuando el cielo se llenó de nubes negras, como advirtiendo una gran tormenta. El fenómeno ocasionó el corte del fluido eléctrico en el centro de la ciudad. Las calles quedaron completamente inundadas. El evento continuó. La ciudad de la eterna primavera amaneció en tormenta. Los truenos sorprendieron a los trujillanos, pero el extraño evento se vio antes y causó pánico en Chiclayo, donde la ciudad soportó más de 8 horas de lluvias torrenciales. Dios mío, el agua está acercándose. ¡Ay, mire el diluvio! ¡Viene el diluvio! Se viene la tormenta aquí en Chiclayo. En Cayaltí y Reque, en Chiclayo, cientos de viviendas quedaron en escombros. Señora, ¿qué es lo que está pidiendo usted? Quisiera que sea un helicóptero, señor, para la parte de la Junta, parte baja del río La Leche. Están inundadas, ya no hay casas, no hay nada, y todo es pura agua. Quieren que lo saquen, por favor, pedimos ayuda. ¿Cuántas personas están aisladas, señora? Muchísimos, señor, toditos la parte baja, todos están allá en Lure, en Santa Isabel. La Policía Nacional viene ayudando a las personas a cruzar el río, arriesgando sus propias vidas también. Personal del ejército rescató a cientos de personas atrapadas en Jayanca por el desborde del río La Leche. Parecen escenas de una película, pero la realidad supera la ficción. En condiciones extremadamente adversas, contra el viento y soportando la fuerza del caudal, socorrieron a los afectados caminando por varios kilómetros en medio de la inundación. Estaremos aquí hasta que termine toda la emergencia. Tenemos a la 7ª Brigada de Infantería a lo largo de todo el departamento de Lambayeque y Cajamarca. Mientras en Piura la población se arriesgaba a cruzar las quebradas que se activaron desafiando el fuerte caudal de las aguas que desembocan en el río que lleva su nombre. Sorprendió y todo lo que ha sido. ¿Dónde se encontraba usted? Aquí, pero justamente cuando yo he salido ahí se ha venido con todo abajo. Yo me encontraba aquí con mis hijas, con mis 3 menores hijas, y sucedió lo que usted ve. Lo material todo está perdido. Las calles se convirtieron en lagunas. Sí, por la lluvia de ayer, a causa de la inundación que se hace aquí, que vienen todas las aguas, desembocan acá y todo se llena totalmente y comienza a filtrar, a meterse agua. Por las lluvias, más que el lodo, mira cómo van a entrar así a comer. Si esto mínimo, esto es contaminación, mucho zancudo. Esto debería de que al menos que vengan a rellenarlo, porque lo primero que los niños aquí se van a enfermar. Mira, por eso es que yo tampoco no vivo aquí, porque mis hijas todavía están chiquitas. El agua se empozó por todas partes, los desagües colapsaron y las enfermedades aparecieron. En el agua que beben los piuranos se encontró larvas de gran tamaño. La Dirección Regional de Salud detectó más de 30 casos de leptospirosis. Las criaturas son las que verdaderamente corren el peligro de sufrir enfermedades estomacales. Se cerró el paso por los puentes Cáceres, Sánchez Cerro e Independencia por el incremento del caudal del río Piura, que superó los 2.000 metros cúbicos por segundo. Varios nichos del Camposanto Nuestra Señora del Carmen en Castilla fueron destruidos. Los restos óseos de más de 30 años de antigüedad quedaron expuestos. Lo mismo sucedió en el cementerio Jardines de la Paz de Lambayeque. Prácticamente pues hablemos de un 70% del cementerio en daño ya. O sea, ya que está por caerse prácticamente. Un bus de transporte interprovincial intentó inútilmente cruzar la quebrada Río Seco. En Lima, otro bus cayó al Rímac. La carretera central fue cerrada y cientos de familias sacaban el agua de sus casas. En estos momentos estamos así incomunicados. No podía pasar porque incluso encontré todo, hecho una desgracia. Y yo estaba viendo cómo caían postes, cómo se llevaban las cosas de las personas. En el centro histórico de Lima, el río Hablador se elevó a 2 metros de altura.
El emblemático Parque de la Muralla, en el corazón de la capital, quedó enlodado. En el norte, la emergencia ya estaba desatada. El río Zarumilla, en Tumbes, se desbordó afectando más de 1000 hectáreas de cultivo de banano y arroz en los distritos de Canoas de Punta Sal, Corrales y San Juan de la Virgen. 13.000 personas afectadas. La zona más golpeada, la provincia de Contralmirante Villar. En el Valle de Tumbes, unas 1.500 hectáreas de arroz y 1.230 de banano, plátano dominico y pan llevar fueron inundadas tras el desborde del río Tumbes, que alcanzó un caudal máximo de 1.100 metros cúbicos por segundo. Mira ese carro, hija. ¿Estarás con gente? Tranquilo, Juan Pedro. En la incertidumbre de quienes cogieron sus celulares para registrar en video los huaicos que pasaban frente a sus casas y las lluvias que les impidieron pasar la noche en calma y que se llevaron todo a su paso, está la pregunta de ¿qué es lo que está sucediendo en el país? Porque un fenómeno del Niño, que se dijo que sería débil, está causando más destrozos que los eventos de magnitud extraordinaria registrados en 1998 y 1983. El criterio para medir el nivel del Niño, ¿no?, obedece única y exclusivamente a las temperaturas, ¿no? Y no está relacionada necesariamente con sus impactos, que en este caso vendrían a ser las lluvias. Este evento hasta el momento tiene, de acuerdo al índice costero, estamos hablando de valores entre más 1 y más 1,5, ¿no?, durante esta temporada del verano, mientras que en el Niño 83 o en el Niño 97-98 se llegó a alcanzar valores de más 4 o más 3. Es decir, este año las aguas de nuestro mar han elevado su calidez mucho menos que en 1998 y 1983. Aún así, el calor en promedio sumado por el fuerte verano aumentó 6 grados la temperatura en las zonas costeras. Ello habría ocasionado los mismos estragos e incluso desastres mucho mayores en algunas zonas. De acuerdo a los especialistas, cuando nos visita el Niño, las ondas de calor que circulan por el Pacífico elevan la temperatura del mar en la costa occidental de América, en la franja ecuatorial, hasta la costa norte de los Estados Unidos, y sus efectos se sienten en todo el planeta. Pero cuando el calentamiento ocurre solo en la zona norte del Perú y Ecuador, como ocurre hoy, las lluvias se restringen a estas zonas. A esto se llama Niño costero. Por lo general, el calentamiento en el Pacífico ecuatorial precede al calentamiento en la región de Ecuador y Perú. Ese no es el caso de este evento. En este caso, el calentamiento está focalizado en la región frente a Ecuador y Perú, extendiéndose un poquito más ahora hacia la zona central. Pues la conjugación de todos estos factores que, como se han dado cuenta, son básicamente atmosféricos, han ocasionado un calentamiento persistente frente a nuestra costa. Entre el 2015 y 2016, el Perú se mantuvo alerta por el fenómeno de El Niño que se dijo llegaría a la magnitud máxima. Ello no ocurrió. Aún queda por determinar si aquel evento habría dejado ciertas condiciones atmosféricas que hicieron que el Niño costero cobre fuerza. Especialistas en eventos climáticos de todo el mundo han puesto los ojos en este Niño. Algunos piensan que se trata del aviso de un evento a escala global. El Niño costero deja al menos 500.000 de afectados a nivel nacional. Solo en Lima la cifra de damnificados superó los 2.700. 29 puentes destruidos y 30 dañados en la capital. Más de 40 kilómetros de carreteras colapsaron en las zonas rurales. El Estudio Nacional para el Fenómeno de El Niño, ENFEN, elevó a moderada la intensidad de este evento, anunciando que llegará hasta el mes de abril. ¿Qué se está haciendo y qué se debe hacer? Lo verá en el siguiente bloque con Ronnie Mellán.
Escribir no es representar la realidad, es más bien rebelarnos contra ella y encontrar de esa manera la verdad que nos oculta. Leer es comprender mejor el mundo, es viajar y soñar sin límites. Yo leo porque leyendo puedo ser más que yo mismo. Todos los sábados a las 7 de la noche, Entre Libros, con Alonso Rabí y José Carlos Irigoyen, porque TV Perú somos todos. Cuando llueve demasiado, se producen peligrosos deslizamientos de tierra. La masa de lodo y piedras arrasa con todo lo que encuentra a su paso, causando muerte y destrucción. Por eso, es necesario que las personas que vivan cerca de un río o una quebrada tomen en cuenta las siguientes recomendaciones. En época de lluvias, no permita que los niños jueguen en la ribera del río. Revise y limpie constantemente los techos. De esa manera evitará que su casa sufra daños mayores en caso de lluvias e inundaciones. No arroje residuos sólidos en el río porque pueden impedir el libre tránsito de las aguas. Esos atoros de todas maneras van a provocar inundaciones. Si se está trasladando en automóvil durante la tormenta, estacione a un lado de la calle, pero lejos de los árboles y postes de alumbrado eléctrico. Lleve a su familia a una zona segura. Evite atravesar ríos o lugares inundados a pie o en vehículos, salvo que así lo dispongan las autoridades. Antes, debe desconectar la corriente eléctrica para evitar cortocircuitos en los tomacorrientes. Evite mantenerse debajo de las rocas en pendiente porque son una amenaza y en épocas de lluvias ponen en riesgo su vida y la de su familia. Muchas desgracias se pueden evitar si estamos bien informados. Domingo y durante la próxima semana regresarían las tormentas con descargas eléctricas, con lluvias de fuerte intensidad y con ráfagas de viento. Intensas lluvias, tormentas eléctricas, desbordes e inundaciones. Esto nos demuestra que el cambio climático es una realidad. Este fenómeno es el responsable de la variación del clima en el planeta, anomalía que afecta a diversos países del mundo, incluido el Perú, provocando desastres. Tenemos una alerta de niño costero desde el mes de febrero y todavía se está prolongando ese niño costero durante todo el mes de marzo. Niño costero que está dejando miles de familias damnificadas, viviendas destruidas y las principales vías de acceso interrumpidas por lodo y piedras. Este es el panorama que se observa en Lima y en varias regiones del norte del país, debido a las intensas lluvias y huaicos registrados en los últimos días.
se han presentado esas nubes tan fuertes, tan intensas en la zona norte. Son nubes de tormenta que no son habituales en la costa, en Chiclayo, en Piura, y que han estado generando lluvias intensas en todo lo que es Lambayeque, Trujillo. Se han presentado inundaciones, también se han activado quebradas en días anteriores en Trujillo, en Chimbote, en la zona norte. Esas lluvias se desplazaron hacia la costa central, afectando los departamentos de Lima, incluso en Ica también nuevamente se han activado esas lluvias. De acuerdo a las cifras del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional COEN, hasta la fecha son más de 60 personas fallecidas, más de 70 heridos y 11 desaparecidos. Pero este no es el único desastre de esta magnitud que se ha registrado en la historia del Perú. Bien, tenemos los niños, los grandes niños del 98, del 83, en los cuales el calentamiento también afectó nuestra zona costera, y tenemos el antecedente de 1925, está muy lejos y no había muchos datos en esa época, pero se cree que ese niño de 1925 fue un niño costero similar al de ahora, es decir, que solo afectó la zona de nuestra costa y no afectó a la zona del Pacífico ecuatorial, que es donde generalmente se forman los niños de gran magnitud y que tienen efectos en todo el planeta. El fenómeno del Niño de 1998 causó graves daños entre la población. Regiones del norte, centro y sur del país fueron las más afectadas, entre ellas Piura y Lima. Aquel año más de 300 personas fallecieron y más de 549.000 quedaron damnificadas, según cifras de INDECI. Otro de los acontecimientos que dejó grandes pérdidas se registró en el año 2012. Las constantes lluvias provocaron el desprendimiento de rocas y piedras que destruyeron viviendas del asentamiento humano Virgen del Rosario en Chosica. El cambio climático ha hecho que especialistas denominen a este fenómeno como el Niño costero, que habría originado que la temperatura normal del mar en verano, de 24 o 25 grados centígrados, pase a 29. Con los desastres naturales ocurridos a lo largo de todos estos años, se está más alerta para evitar que las cifras de víctimas se incrementen en las diferentes regiones del país que continúan siendo afectadas. Las estadísticas muestran que en los últimos 13 años ocurrieron 1.471 huaicos y fue en el 2006 cuando 202 fenómenos de este tipo dejaron afectadas a varias familias, pues arrasaron con todo lo que encontraron a su paso. Pero ¿por qué cada vez que ocurre un acontecimiento de este tipo, miles resultan afectados? Para el experto Gilberto Romero, la respuesta es sencilla. Por una parte, la demora de las autoridades en realizar las acciones de prevención y el mal diseño de las ciudades. Por otro lado, la irresponsabilidad de los pobladores que construyen sus viviendas en zonas de alto riesgo, como quebradas y riberas de ríos. En muchos casos reducen el canal de los ríos y se instalan sin evaluar que en unos años estos recuperarán sus terrenos, generando no solo pérdidas materiales, sino también humanas. Se generan las condiciones para un gran desastre cuando las poblaciones toman decisiones equivocadas por falta de información o porque es parte de su cultura y comportamiento cotidiano asumir riesgos. Entonces se ubican en cualquier lugar, hacen las cosas muy a la ligera, muy provisionalmente, ¿no? Y luego resulta que esa decisión que tomaron, esa localización y ese tipo de vivienda que construyeron no está adecuada a los requerimientos de la naturaleza. El experto señaló que para hacer frente a la fuerza de la naturaleza y evitar que la población exponga su vida, se debe impartir una educación que promueva la reducción del riesgo de desastres ante el cambio climático, que realmente tomen conciencia del peligro. También las casas deben ser construidas con un sistema de drenaje para que el agua de lluvia discurra sin afectar la infraestructura. La educación que se imparte en el país considera el tema con alta prioridad y también una inversión bastante fuerte para hacer los cambios en lo que es
el acondicionamiento de las ciudades, los sistemas de drenaje que tienen que tener estas ciudades de la costa, inclusive Lima, donde estamos acostumbrados a pensar que aquí nunca llueve, que estamos en una ciudad en el desierto. Esto tiene que ir cambiando. El Senami ha lanzado la alerta roja, alerta de máximo nivel. En la zona norte esperamos todavía riesgo de tormentas durante todo este mes de marzo y vamos a ver probablemente que si se pueden extender en los primeros días de abril. Eso es una información que vamos a tener que ir monitoreando, vamos a tener que ir vigilando y viendo cómo se comporta ese calentamiento del mar y las condiciones atmosféricas para evaluar si esas lluvias se pueden prolongar durante el mes de abril o ya finalizarían en marzo. En la selva de Huánuco, Pasco, Junín y el sur de San Martín también se esperan lluvias de fuerte intensidad con ráfagas de viento que pueden provocar el desprendimiento de árboles y techos. No construyas tu casa en pendientes ni en las faldas de los cerros inestables, porque las lluvias pueden provocar deslizamientos. Pero si vive en una, asegure la estructura de su vivienda, refuerce las bases. Conserve la vegetación de las montañas y la ladera de los ríos, pues estas fortalecerán el terreno. No arroje basura o desmonte al cauce de los ríos, porque incrementará el caudal y se producirán desbordes. Si vive en la sierra o selva del país, proteja y refuerce el tejado de su vivienda. Aléjese de los cables de energía eléctrica o torres de alta tensión. Si se producen tormentas eléctricas, apague y desenchufe todos los artefactos y evite hacer llamadas telefónicas. Organícese con sus vecinos y realicen vigilancia permanente del caudal de los ríos y quebradas. Una de las cosas que es bastante efectiva y una manera que puede tomarse de forma manual es la utilización de los sacos de arena, los sacos de tierra, ¿no? Y tener por lo menos unos 10 o 12 sacos que permiten trancar la puerta, ¿no? Y las ventanas a una determinada altura cuando están en época en que los huaicos van a transitar, porque se sabe cuáles son los lugares por donde los huaicos transitan o por donde vienen en las laderas y todo, y eso puede permitir por lo menos parcialmente, ¿no? Impedir el ingreso del barro, aunque no van a evitar el ingreso de las aguas. A consecuencia de las intensas lluvias que vienen ocasionando inundaciones, huaicos, deslizamientos y desbordes, el gobierno ha dispuesto medidas urgentes para atender la emergencia. Se está llevando equipamiento, maquinaria, motobombas, se está llevando ayuda alimentaria, medicina hacia la zona norte del país, donde está la mayor índice de focalización. Para que usted tenga una idea, del 100% de los damnificados que existen o de los afectados que existen en nuestro país, el 80% está en Tepiuri y Lambayeque. Entonces son las zonas en las cuales uno debe actuar con mayor prontitud y celeridad. Además, el Ministerio de Defensa, a través de la Fuerza Aérea del Perú, han establecido un puente aéreo entre Piura, La Libertad y Lambayeque. Se estableció un puente aéreo a cargo de la Fuerza Aérea del Perú, lo está comandando el señor comandante general de la Fuerza Aérea y está viendo los aspectos necesarios, pero principalmente para atender la emergencia. No lo está tomando de una manera comercial, sino en el sentido de evacuar, traer personal evacuado, llevar asistencia de ayuda humanitaria, pero todo en el marco de la emergencia, correcto, empleando todas las aeronaves disponibles. Donde exista aeropuertos, irán un tipo de aeronave de mayor dimensión, y donde no existan aeropuertos será mediante helicópteros. No se dejen engañar ante alertas de fuentes no oficiales. Recurra al Senami, al INDECI o al COEN a través de sus páginas web o redes sociales. Y en esta temporada del año, evite viajar. Si pueden evitar desplazamientos, especialmente hacia la zona de la sierra, hacia el sector de la costa norte, donde se están presentando los principales problemas de inundaciones, de lluvias importantes, eviten desplazarse hacia esas zonas, posterguen sus viajes porque de momento seguimos con emergencia en todas esas regiones. De acuerdo al Senami, las intensas lluvias continuarán y debemos estar preparados. Tenga lista la mochila de emergencias que contenga silbatos, linterna, agua y enlatados. Hasta el momento el Estado ha destinado 2.500 millones de soles para atender la emergencia. Y usted como ciudadano no se acerque a las zonas afectadas o en riesgo, no se exponga, no se convierta en una víctima más.